esta nueva emisión del coloquio de astrofísica. Hoy tenemos el gusto y el placer de tener como invitada a una de las investigadoras aquí del grupo de astrofísica de la Escuela Superior de Física y Matemáticas, la doctora Isaura Fuentes Carrera. Voy a leer su semblanza brevemente. La doctora Isaura Fuentes Carrera estudió física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, así como la maestría en Ciencias en Astronomía y el doctorado en Ciencias en Astronomía en el Instituto de Astronomía de la misma universidad. Realizó 2 estancias postdoctorales en el Observatorio de París-Meudon, la primera dentro de la Universidad de la Formación de Profesores de dicho observatorio y la segunda con la beca Marie Curie otorgada por la Comunidad Europea para estudiar ciencias y dinámica de galaxias en interacción con distintas épocas del universo. Realizó también una estancia postdoctoral en el Instituto de Astronomía y Geofísica en la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Desde 2009 es profesora titular tipo A en la Escuela Superior de Física y Matemáticas, donde forma parte del grupo de investigación de astrofísica. También ha realizado docencia e investigación en la comunidad científica de esta misma escuela. Sus temas de investigación son la cinemática y la dinámica de galaxias, así como la interacción de las mismas en el contexto de evolución de estructura en el universo. Ha publicado 23 artículos en revistas internacionales arbitradas y dirigió tesis de licenciatura en física y matemáticas, en maestría y en doctorado en ciencias físico-matemáticas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI, del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología, nivel 1. Desde el 2009 colabora con la revista de divulgación científica y tecnológica del IPN, Conversus, con la tira cómica Astronomía, Ciencia en Cuadritos. Además ha participado regularmente en la Noche de las Estrellas, el Día Internacional de las Mujeres y Niñas en la Ciencia, y desde el 2018 colabora en el noticiario Voces de Ciencias de Radiodifusoras Culturales Indígenas del Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas, INIPI, con las cápsulas semanal Desde la Tierra al Cielo, que se transmite todos los jueves a las 9:30. Pues como habrán escuchado, es una trayectoria bastante formidable y le cedemos la palabra. Muchísimas gracias, doctora. No, gracias a ti, Ignacio. ¿Se escucha todo? Muy bien, déjenme pasarme para acá. No, mejor aquí abajo. Bien, no, aquí. Bueno, como dice el título de mi plática, yo les voy a platicar de cómo se mueven las galaxias, porque es lo que yo estudio. Como dijo Ignacio, a quien le agradezco la presentación, yo estudio cinemática y dinámica de galaxias. Entonces, lo que quería presentarles hoy es ese estudio y en particular hablarles de la técnica observacional que yo trabajo. Porque yo soy, en astronomía hay como 2 grandes vertientes, la astronomía observacional y la astronomía teórica, aunque debe haber comunicación entre las dos y entre más sepa una de las dos, mejor. Pero bueno, yo me considero un astrónomo observacional que lo que hace es trabajar interferometría Fabry-Perot de barrido. Entonces, pues de eso va a tratar esta plática. Aquí está la estructura. Primero voy a hacer un repaso breve de lo que es la interferometría, en particular la Fabry-Perot de barrido. Después, para quienes no estén familiarizados, voy a hablar de la formación de líneas de emisión, que es lo que yo estudio y cuyas longitudes de onda necesito determinar para saber cómo se mueven los objetos extendidos, en particular las galaxias. Después les voy a platicar un poquito de cómo observo y cómo reduzco datos. Para quienes no sepan, reducir datos equivale a trabajar los datos que se obtienen de las observaciones, porque estos datos tienen un montón de defectos que hay que corregir, tanto por parte del telescopio, del instrumento, el mismo efecto que tiene la atmósfera sobre la luz, etcétera. Entonces, bueno, pues de eso les quiero platicar aquí, y luego quiero presentarles lo que es, digamos, la particularidad de las observaciones Fabry-Perot de barrido, que es el que obtenemos los llamados cubos de información. Vamos a ver en qué consisten estos cubos y cómo a partir de estos cubos, que como dice el nombre cubos, son 3 dimensiones, puedo obtener información en 2 dimensiones y cómo de esa información en 2 dimensiones yo puedo hacer toda una serie de análisis, desde obtener la curva de rotación de las galaxias, que es la manera más simple de representar cómo gira el gas y las estrellas alrededor del centro de una galaxia, en el caso de una galaxia espiral. Yo trabajo sobre todo galaxias espirales y a veces galaxias enanas.
que presenta en esta rotación alrededor de su centro. Después vamos a hablar de cómo esta curva de rotación se puede descomponer para darme información de la contribución dinámica que tiene en el movimiento de estrellas, gas y polvo, las estrellas, el gas y sobre todo el famoso halo de materia oscura. Y finalmente les voy a hablar de un trabajo que empecé a hacer desde mi segundo postdoc en el Observatorio de París, que es lo que llamamos análisis morfocinemático. Cuando uno observa un objeto, pues puede observar simplemente su morfología, o sea, su forma, en distintas longitudes de onda, es decir, distintas luces, pero si además conozco cómo se mueve, pues tengo muchísima más información e incluso puedo explicar cómo cierta estructura contribuye a la manera en que se mueven el gas y las estrellas, o al revés, la manera en que se mueven gas y estrellas inducen, ¿no?, una estructura o la suprimen en estas galaxias. Entonces, bueno, este es, ¿no?, recuerdo de las clases de óptica, y el principio del Fabry-Perot es el principio de superposición de las ondas electromagnéticas. Entonces es simplemente que cuando yo tengo en un lugar del espacio dos o más ondas que se superponen, pues yo puedo tener interferencia constructiva o puedo obtener interferencia destructiva. La constructiva me va a producir franjas brillantes, mientras que la destructiva me va a producir franjas oscuras. Entonces voy a tener un patrón de anillos luminosos y anillos oscuros. Esto es algo que se observa, por ejemplo, en interferómetros, que incluso en el Michelson-Morley podemos observar este tipo de cosas. Pero a nosotros lo que nos va a interesar es el máximo de emisión. ¿Qué tiene que ocurrir en mi instrumento de observación para tener un máximo de interferencia, es decir, un máximo de luz? ¿Y qué información va a tener la luz asociada a ese máximo? Básicamente va a estar relacionada con la longitud de onda que tenga esa luz. Entonces, nada más para recordar, pues el Fabry-Perot, el interferómetro Fabry-Perot de barrido, básicamente consiste en dos placas paralelas entre sí, semirreflejantes, separadas una distancia d, y que tienen aquí adentro un índice de refracción igual a n. Tengo luz que incide en la primera superficie formando este ángulo θ i, y parte de ella se refleja y parte de ella se transmite al interior de esta cavidad, viaja dentro de la cavidad e incide en la siguiente superficie plano paralela y lo hace con un ángulo θt. Parte de esa luz sale, pasa del interior del Fabry-Perot al exterior, y otra parte se refleja. Llegando aquí ocurre lo mismo, parte se refleja, parte se transmite, y lo que yo voy a tener del otro lado de mi fuente, este rayo incidente viene, ¿no?, de algún punto o de alguna superficie luminosa. Lo que yo voy a tener es un rayo que entra, luz que se refleja de manera múltiple y que después sale en rayos que son paralelos entre sí. Estos rayos eventualmente yo les voy a poner aquí enfrente una lente convergente, que lo que va a hacer es que los rayos converjan en un punto, en el plano focal, y ahí yo puedo tener, como les platiqué, algo muy luminoso, o sea, que ese punto forme parte de la franja luminosa, o algo muy oscuro, que ese punto pertenezca a esa franja que no tiene luz. Y lo que me va a determinar si tengo máximo, mínimo o algo entre las dos cosas es este caminito, esta diferencia de camino óptico entre el primer rayo que sale y el segundo rayo que sale. Puedo hacer lo mismo con el segundo y el tercero, etcétera. Y esta diferencia, que llamamos diferencia de camino óptico, es proporcional a esta famosa diferencia de fase delta, que está dada por esta expresión. Entonces, delta es igual a 4pi veces el índice de refracción que está entre las placas, la separación entre las placas, el coseno del ángulo incidente, el ángulo que forma el rayo incidente respecto a la perpendicular a estas superficies, entre lambda. Lambda es la longitud de onda de la luz que está incidiendo. ¿Okay? Entonces, ahora,
¿Cuál es la condición para que yo tenga un máximo de interferencia? Pues la condición es que esta delta, que aparece en la fase de mi onda, suponiendo una onda armónica simple, delta tiene que ser igual a un múltiplo entero de 2pi. Entonces tiene que ser igual a 2mpi. M es un múltiplo entero y lo llamamos orden de interferencia. Entonces, a partir de la expresión anterior y de esta, yo puedo decir que la condición para tener un máximo de interferencia cuando trabajo con un Fabry-Perot es que 2 veces el índice de refracción por la distancia por el coseno de teta i sea igual a un múltiplo entero de lambda. Si esto ocurre, yo de este lado voy a tener un máximo de luz. Si esto no ocurre, es decir, si yo tengo una longitud de onda tal que o esa longitud de onda solita o esa longitud de onda multiplicada por un entero m no cumple con esto, entonces a lo mejor llega a pasar algo de luz, pero no me va a dar el máximo. A lo mejor llega poquita luz o a lo mejor no me llega nada de luz. Entonces, para tener luz, esto, el máximo, se debe de cumplir esto. Hay que recordar esta expresión. Entonces, a partir de esto, sabiendo que para tener un máximo de luz, esto se debe de cumplir, yo puedo decir que mi interferómetro Fabry-Perot funciona como un filtro que en función de la distancia entre las placas me deje pasar longitudes de onda que formen aquí un máximo. Claro, si yo me fijo en esta expresión, bueno, el índice de refracción entre las placas no varía, ese no va a cambiar. Pero la distancia sí, de hecho ese es todo, ¿no? O gran parte del chiste de un Fabry-Perot de barrido, que de hecho lo llamamos interferómetro Fabry-Perot de barrido, porque lo que yo voy haciendo es variando D. Entonces tengo una separación D, viene la luz, pasa por aquí, y la que va a salir aquí y me va a formar un máximo es la que cumpla esto, para cierta separación. Luego yo varío esa separación, o sea, varía D en esta expresión, entonces la longitud de onda que ahora cumpla con esta expresión va a ser otra. Entonces, a cada separación yo tengo un valor distinto de lambda. Y eso es como tener un filtro que me va separando longitudes de onda. Y eso es lo que pasa aquí. Entonces, tenemos que el interferómetro Fabry-Perot funciona como un filtro y el máximo de irradiancia que se obtiene para cada separación, es decir, para cada D, corresponde a una longitud de onda distinta. Entonces nosotros podemos pensar que aquí tenemos una fuente extendida de luz y entonces vamos a suponer que esa luz no emite en una sola longitud de onda, es decir, no es monocromática, que tiene distintas longitudes de onda, entonces de aquí sale luz, va a salir luz, llega acá y voy a tener un máximo de este lado, sí y solo si la luz que sale de aquí cumple con esto. Ahora, acuérdense, aquí hay una M, que es un entero. Entonces, en realidad, para cada separación, yo tengo una, ¿no?, cantidad infinita de lambdas que pueden pasar, pues porque dependen de M, ¿no? Pero, más adelante vamos a ver cómo hacemos para no andar cargando una cantidad enorme de órdenes de interferencia. Entonces, sabiendo esto, tenemos lo siguiente. Si yo tengo ahora, a diferencia de lo que les presenté antes, que era una fuente de luz extendida que emite en distintos colores, en distintas longitudes de onda, pensemos ahora en una fuente monocromática. ¿Qué quiere decir monocromática? Es que solo emite en una longitud de onda, ¿no?, un solo valor. Pero vamos a suponer que esa fuente que emite con un solo valor se mueve, se va para un lado o se va para el otro. Si yo estoy viendo esa fuente, que parte de la fuente se aleja, parte de la fuente se acerca y parte de la fuente no se mueve, por efecto Doppler, esta fuente monocromática va a tener asociada, en función del movimiento en cada una de las regiones, una longitud de onda distinta, simplemente es efecto Doppler. Entonces, ya empezamos a ver hacia dónde vamos, porque les dije, de lo que se trata esta plática es de ver cómo se mueven las galaxias. Entonces, esto emite en una sola longitud de onda, pero se mueve.
Entonces, de aquí en realidad sale una longitud de onda que ha cambiado en función de esa velocidad, por efecto Doppler, llega a este Fabry, tengo estas reflexiones múltiples, sale, pero recuerden, solo va a salir la lambda que cumpla con la expresión que les puse antes. Luego esta lente convergente la hace que todos estos haces paralelos entre sí converjan en este punto P. Entonces, algo muy importante, porque si se acuerdan de la expresión que vimos, hay una, ¿no?, aparece por ahí un coseno de teta i, o sea, el coseno del ángulo incidente. Y si yo lo pienso, pues el ángulo incidente que aquí aparece como alfa, también este es alfa, pues varía, porque yo tengo, incluso desde esta fuente puntual, sobre esta fuente extendida sale el rayo e incide con este ángulo, pero podrá incidir con un ángulo mayor o con un ángulo menor, y de hecho de aquí podría salir a lo mejor otro, ¿no?, de otra rayo de luz de otra fuente puntual sobre la fuente extendida, que al incidir forme el mismo ángulo. Entonces hay una dependencia importante, muy importante, en el ángulo de incidencia. Por esa razón, cuando uno ya trabaja con los datos que arroja el telescopio, junto con el interferómetro Fabry-Perot de barrido, tiene que hacer una calibración en longitud de onda para quitar o corregir esa dependencia de la longitud de onda que pasa de manera máxima, que me da el máximo de luz, en función de esta teta i. Entonces, eso es algo que tenemos que hacer cuando vamos a observar. Entonces, como les dije, un Fabry-Perot de barrido, interferómetro Fabry-Perot de barrido, permite obtener velocidades a lo largo de la línea de visión de objetos extendidos. ¿A qué me refiero con objetos a lo largo de la línea de visión? Si yo estoy viendo un objeto en el cielo, lo estoy viendo a lo largo de una recta que va de mi ojo a ese objeto. Esa línea se llama la línea de visión, que aquí no lo puse, más adelante lo pongo. Muchas veces van a ver las siglas LOS, que es el inglés de line of sight, línea de visión. Entonces, la velocidad a lo largo de la línea de la visión es que yo estoy viendo un objeto y ese objeto puede estarse alejando a lo largo de la línea de la visión o acercando a mí, y ese movimiento va a modificar la longitud de onda que les platiqué. ¿Okay? Entonces, de ahí yo puedo decir, tengo un objeto extendido, una galaxia, y en distintos puntos de la galaxia, esta galaxia, como está girando sobre su propio eje, parte de la galaxia se va a estar alejando de mí, parte de la galaxia se aleja a mí, se acerca a mí, y entonces yo puedo ir midiendo la longitud de onda asociada y de ahí inferir una velocidad. Ahora, exactamente qué es lo que yo les miro a las galaxias, o qué les miramos a las galaxias para poder medir este corrimiento, ya sea al azul o al rojo, este efecto Doppler. Bueno, para eso hay que, muy rápido, hay que entender cómo se forman las líneas de absorción y emisión de objetos, ¿no?, que tenemos, objetos astronómicos. Vamos a pensar, por ejemplo, en una estrella. Una estrella se puede aproximar por un cuerpo negro, está emitiendo radiación con cierta temperatura, pero la estrella está rodeada por gas que está más frío, y ese gas tiene cierta composición. En función de la frecuencia o de la longitud de onda de la luz que sale de esta estrella, se encuentra con átomos o moléculas que componen este gas que la rodea, esta atmósfera, y lo que va a pasar es que algunos de estos fotones van a ser capturados por estos átomos y estas moléculas, y al ser capturados, una manera muy coloquial de decirlo es que se los chupan. Entonces, si se los chupan, pues ya esa luz no pasa, y si nosotros esa luz blanca la hacemos, ¿no?, pasar por un prisma, en lugar de tener un continuo de luz que va desde longitudes de onda chiquitas, como es el violeta, hasta longitudes de onda grandes, que es el rojo, voy a ver unos huecos. Esos huecos, esa ausencia de luz, yo la llamo línea de absorción, porque corresponde a un valor exacto de la longitud de onda. Son longitudes de onda relacionadas con la diferencia de energía entre los niveles de átomos de distintas especies. Entonces, esto es para las líneas de absorción, pero lo que yo mido son las líneas de emisión en las galaxias.
Y estas ocurren de la siguiente manera. Yo tengo un gas a cierta temperatura. En este caso es lo que llamamos un gas ionizado. Entonces, gas ionizado quiere decir que, y el hidrógeno, que es el elemento que predomina en el universo, el hidrógeno está ionizado. Al recombinarse, ¿qué pasa? Estos, ¿no?, electrones se recombinan y emiten a su vez luz. Entonces, de aquí yo voy a medir la luz que viene de este objeto a cierta temperatura, que fue producida por la recombinación de electrones en distintos átomos, y lo que voy a tener es que esta luz no va a ocupar un continuo, sino que va a tener valores específicos, que son estas rayitas. Pensemos, este eje es longitud de onda, y entonces estas rayitas están relacionadas con, otra vez, la energía entre niveles de transición en los átomos. Esto lo podemos ver aquí, esto es para el hidrógeno. Entonces tenemos los distintos niveles de energía, las series, ¿no? Las series, tenemos la serie de Lyman o Lyman, ¿no?, que es cuando, por ejemplo, un electrón va del nivel 5 al 1, del 4 al 1, etcétera. Luego tenemos la serie de Paschen, entonces que esta va desde otros niveles hasta el 3, y la que más trabajamos en astronomía, porque es la que vemos con nuestros ojos, es lo que llamamos el rango de luz visible, es la serie de Balmer. Y la serie de Balmer, pues es precisamente la que va de cualquier nivel superior al nivel 2 al 2. Entonces es el que tenemos aquí. Si un electrón va de este nivel a este, va a emitir luz que tenga una longitud de onda de 656 nanómetros. Si lo pensamos en Armstrong, son 6.562.78 Armstrongs. Entonces, esta línea es la que nos va a interesar. Pero, como les digo, hay emisión de líneas, de todas estas líneas, si trabajamos con hidrógeno, y en las galaxias, el gas en las galaxias también tiene oxígeno, y tiene carbono, y tiene azufre, y por eso, si nosotros obtenemos el espectro de una galaxia espiral, vamos a tener lo siguiente. Este eje es longitud de onda en Armstrongs, 10 a la menos 10 metros. Y esto que tenemos aquí es flujo en función de la longitud de onda. ¿Okay? Entonces, esto es energía por unidad de área, por unidad de tiempo. Entonces, vemos que en distintas longitudes de onda tenemos las llamadas líneas de emisión. Entonces, esto que vemos aquí, esto es un continuo asociado con las estrellas. Las estrellas en general, la mayoría de ellas sí tienen líneas de absorción, todas tienen líneas de absorción, pero en general, cuando yo las junto todas y las pongo en una galaxia, me van a crear este continuo de luz. Pero sobre este continuo voy a tener unas líneas grandes, como esta, que es el oxígeno 2, esta, que es el oxígeno 3, esta, que no es tan grande, pero es importante, esta es H beta, y la que les platiqué, H alfa, que de hecho, aquí al ladito tiene otras dos líneas, que es nitrógeno 2 de 6.583 Armstrongs, de este lado, y de este otro lado tiene nitrógeno 2 de 6.548 Armstrongs. ¿Okay? Ahora, la línea, bueno, ven aquí también en rojo, que sobre este continuo, ¿no?, que podría yo aproximar con una línea más o menos continua, hay unos huecos. Estos huecos están asociados a las líneas de absorción de las atmósferas estelares. Entonces, en un espectro de galaxia espiral, tengo un continuo, tengo líneas de absorción y tengo líneas de emisión, y la que nos va a interesar es esta, H alfa, porque además, en la mayoría de los objetos, y sobre todo en galaxias, es la línea más importante, es la más brillante. Entonces, si es la más brillante, pues con esa queremos trabajar. ¿Qué hacemos para trabajar con esta línea? Bueno, como les dije, uso el Fabry-Perot y la posibilidad de que para cada distancia yo tenga un filtro en longitud de onda para medir ¿qué? Pues para medir la longitud de onda que pasa a distintas separaciones y asociar esa longitud de onda con una velocidad a través de esta relación. Esta es delta lambda sería lambda observada menos lambda en reposo sobre lambda en reposo, igual a la velocidad con la que se aleja o se acerca el objeto,
sobre la velocidad de la luz. Entonces, si yo tengo, aquí está la Tierra, aquí está mi galaxia, si mi galaxia se aleja y yo digo, en mi galaxia voy a observar la línea de H alfa, y ya sé que la línea de H alfa tiene una longitud de onda de 6.562.78 Armstrongs. Pero si ese objeto que emite esa línea se aleja, esa línea va a estar corrida al rojo, y si acerca, va a estar corrida al azul. Entonces, para una fuente monocromática, como ya dijimos, si ésta se está moviendo, la longitud de onda me va a estar dando un valor de velocidad radial en el sentido de la velocidad a lo largo de la línea de la visión para distintos puntos en la galaxia. Ahora, ya que sabemos eso, bueno, nada más me regreso tantito, acuérdense, aquí yo lo que estoy haciendo es observar una fuente extendida, o sea, la bóveda celeste, yo voy a mirar un objeto que tiene 2 dimensiones. Ahora, ¿qué es esto del cubo? ¿No? El cubo de longitudes de onda. Bueno, pues retomamos este dibujito, y como les dije, para cada separación yo obtengo una lambda, y esa lambda la puedo convertir en velocidad radial, la pongo entre comillas, porque en realidad a mí me gusta llamarla la velocidad a lo largo de la línea de la visión, que generalmente represento V, subíndice LOS. Entonces vamos a ver un ejemplo. Esta es una galaxia NGC 3521, esta es una galaxia espiral que muchos autores identifican como una galaxia análoga a la Vía Láctea. Eso es algo que se está estudiando últimamente, porque se tiene mucha información de la cinemática y dinámica de nuestra galaxia a partir de observaciones que ha realizado un telescopio espacial que se llama Gaia. Entonces, con Gaia se conoce bastante bien cómo se mueve nuestra galaxia. Y entonces la gente lo que dice es, ok, entiendo muy bien cómo se está moviendo nuestra galaxia, pero pues vivo adentro de la galaxia, no puedo estudiarla como un todo. Entonces vamos a buscar galaxias que se parezcan a la Vía Láctea para verlas de fuera y ver, bueno, pues esto que estoy viendo en nuestra galaxia, en la Vía Láctea, que no veo muy bien a qué podría estar asociado, busco un análogo y en el análogo digo, pues es posible que esta estructura cinemática que yo veo en la Vía Láctea corresponda a alguna estructura cinemática en esta galaxia. Ahora, lo interesante es que por lo menos en el trabajo que yo estoy realizando precisamente con colaboradores del Observatorio de París-Medón, resulta que esta galaxia no es tan análoga a la Vía Láctea. Parece tener, y de hecho ahorita lo van a ver, una historia de interacción mucho más violenta que las interacciones que ha tenido la Vía Láctea. Entonces, bueno, esta galaxia la voy a usar para enseñarles cómo obtenemos datos del Fabry-Perot. Lo primero que voy a hacer es que la voy a rotar. La voy a rotar porque cuando uno va a observar, resulta que el puma acomoda su campo de visión, que es, digamos, el campo donde tomo la foto, vamos a decir, donde cae la imagen, lo rota y entonces, bueno, inicialmente el puma arroja una imagen así, inicialmente trabajamos con la imagen así y ya después la orientamos según la convención astronómica, que es la que nos dice que el norte va hacia arriba y el este va hacia la izquierda. Esa orientación chistosa, ¿no? Pequeño paréntesis, tiene que ver con el hecho de que nosotros estamos viendo a las estrellas desde adentro de la esfera celeste y no desde afuera. Entonces, desde adentro, el este, si yo lo veo desde afuera, pues obviamente queda a la derecha, pero desde adentro queda a la izquierda. Bueno, ese es pequeño paréntesis. Entonces, esta imagen es una imagen de un telescopio óptico, es una combinación de varios filtros. ¿Qué es lo que veo? Primero veo algo muy luminoso aquí, este es el bulbo de la galaxia, luego tengo esto de aquí que es un disco de estrellas, alcanzo a adivinar unos brazos espirales, veo aquí ¿no? Esta franja oscura es una franja de polvo, también tengo franja de polvo aquí, se alcanza a ver un poco de emisión de este lado y de este lado. Entonces yo quiero saber cómo se mueve esta galaxia. Entonces, apunto mi telescopio a esa galaxia, tomo una primera imagen que llamamos imagen directa, es una foto, veo que cayó ahí la galaxia y entonces ya luego lo que hago es
echar a andar el Fabry-Perot y el Fabry-Perot le digo, mira, tú vas a tomar una imagen de esta galaxia a distintas separaciones. Cada separación, pues te voy a decir que tomes una imagen de 3 minutos. Entonces, está una separación, llega luz durante 3 minutos y tengo una imagen de esta galaxia. Vuelvo a separar, dejo pasar la luz 3 minutos y tomo otra imagen. Y así me voy barriendo el Fabry-Perot 47 canales. Y esto lo vemos aquí. Estos son, ¿no?, los canales que se obtienen con el Fabry-Perot. El que yo uso, pues sí, es el que yo uso, está en el Observatorio Astronómico de la Sierra de San Pedro Mártir y se llama PUMA. Entonces, con el PUMA, esto es lo que obtienes. Entonces, cada uno de estas, ¿no?, imágenes es la imagen de la galaxia, acuérdense, esta galaxia, vista con distintas separaciones del Fabry-Perot. Entonces, pues uno ve, aquí está la primera separación, segunda, tercera, cuarta, y les llamo canales a cada uno. Si yo miro del 1, pues de hecho, del 1 al 8, pues van a decir, uy, pero qué bien trabaja este Fabry-Perot, no veo nada. Y eso puede pasar. Puede pasar porque, pues, digo, sí veo, pero no veo ninguna particularidad, salvo el centro de la galaxia, unos puntitos que andan por aquí, otro puntito que anda por acá, pero todos esos puntitos son estrellas. Las estrellas se emitan en todas las longitudes de onda, incluyendo la longitud de onda que deja pasar el Fabry. Entonces las estrellas, se ven todos estos puntitos que veo aquí, son estrellas, estos también de acá. Esto que veo aquí, esto es el bulbo de la galaxia, esa es la parte central de la galaxia, que está formada sobre todo de muchas estrellas viejas y tiene poco gas. Y pues sí, veo que pues, son un montón de estrellas que emiten en todas las longitudes de onda, entonces aparecen en todos los canales. Entonces puedo decir, bueno, en estos, y eso pasa cuando uno va a observar, pues se va barriendo y vas viendo y dices, y parece que no hay emisión, así le llamamos, no hay luz asociada con el hidrógeno ionizado que les platiqué. Sin embargo, si seguimos barriendo el cubo, aquí ya estoy en el cubo 9, el canal 9, el 10, etcétera, y aquí empieza a aparecer, sigue estando el bulbo, sigue estando la estrella, pero fíjense, aquí ya empiezan a aparecer unas regiones que antes no aparecían, que se van haciendo cada vez más grandes. No solo se hacen más grandes, sino que además empiezan a desplazarse. Primero veía estas chiquitinas aquí, luego ya por acá veo lo que es claramente un brazo, aquí parece haber otro, aquí ya veo la extensión mayor. De lo que tengo aquí a lo que tengo acá, el lugar donde aparece luz es distinto. Entonces recordemos, esto que estoy viendo son rebanadas de longitud de onda de esta galaxia, del gas ionizado en esta galaxia. Entonces aquí digo, a esto, lo que yo estoy viendo es gas ionizado que pasa a través de mi Fabry-Perot a distintos canales, porque como la galaxia se está moviendo, la longitud de onda H-alfa también está variando. Entonces esto es lo que veo aquí. Canal 17, pues aquí ya veo, tengo mucha más información, 18, 19, ya por el 22, aquí yo tenía luz antes, pues ahora ya no tengo y ahora la tengo por acá y la tengo por acá y así me voy barriendo todos los canales y aquí ya les presento del canal 1 al 32, fíjense aquí nada, aquí empieza a aparecer emisión y además si se dan cuenta la emisión empieza en un extremo y va avanzando del extremo, para ustedes sería el extremo derecho, va avanzando del extremo derecho al izquierdo, conforme avanzan los canales. Y aquí está el otro, ¿no? Entonces voy desde aquí hasta acá. El hecho de que así aparezcan estos canales está relacionado, digo, eso yo lo sé porque pues, por la experiencia que tengo, con la rotación del disco de la galaxia, la rotación del gas del disco de la galaxia. Claro que si uno lo ve así de entrada dice, no, pues a mí no me queda claro que eso esté ocurriendo.
Porque acuérdense, lo que yo estoy presentando en cada canal es longitud de onda. Esa longitud de onda luego la voy a convertir en velocidad. ¿Okay? ¿Cómo hago eso? Bueno, lo que les estoy presentando aquí es cada canal, ¿no? Es una representación muy simplificada de cada canal, es decir, cada una de estas imágenes. Obviamente cada una de estas imágenes tiene 1024 por 1024 píxeles, muchísimos píxeles. Pero como no los voy a dibujar todos, pues nada más dibujé estos. Ahora, ¿qué es lo que tengo? Este es mi canal, es una imagen en 2 dimensiones. Tengo entonces un eje X espacial, un eje Y espacial, y luego, conforme voy cambiando la separación del Fabry, voy recibiendo más o menos luz en función de ¿qué? De la separación que está asociada con ¿qué? Con la longitud de onda. Entonces, este eje, que sería la profundidad de mi cubo, esto es longitud de onda. Lo que yo obtengo así, en bruto, en realidad es solo intensidad, que es número de cuentas, así se mide la luz inicialmente, y lo que tengo aquí, a lo largo del eje X, es el canal. Entonces, para el primer canal, tengo poquita luz, aquí tengo poquita luz. Segundo canal, tengo más luz, corresponde a este, tengo más luz. Aquí tengo mucha luz, entonces tengo un máximo. Aquí tengo menos luz, entonces tengo un mínimo. Esto se parece, a ver, déjenme ver, que por aquí lo tenía, me voy a tener que ir para atrás, perdón. Esto, pensé que lo había puesto aquí, esto se parece, y de hecho pretende ser lo mismo que esto. Entonces, este perfil yo lo puedo construir variando la separación de mi Fabry-Perot. La ventaja que tiene el interferómetro Fabry-Perot de barrido es que me va a construir un perfil con mucha precisión. Aquí, si se dan cuenta, pues veo también que hay como escaloncitos, pero mi eje X va de 3500 a 7000 Armstrongs, mientras que en el caso de el Puma, en este que les voy a presentar, en estos aquí, yo barro 47 canales y eso equivale a 20 Armstrongs. Entonces estoy escaneando 20 Armstrongs con 47 canales. Entonces tengo perfiles con muchísima precisión y es lo que tengo aquí. Ahora, ya que tengo esto, ¿qué es lo que hago con esa información, con ese perfil? Porque además tengo un perfil, como el que les enseñé, en cada píxel de mi campo de visión que tiene 1024 por 1024 píxeles. Entonces, nada más, breve paréntesis de dónde hemos realizado las observaciones, porque les voy a enseñar resultados de varios proyectos. Lo que usamos es el telescopio de 2 metros en el observatorio de San Pedro Mártir, bueno, el Astronómico Nacional en la Sierra de San Pedro Mártir, y este interferómetro Fabry-Perot de barrido, que se llama Puma. Esta es una foto del Puma. Entonces, el telescopio está aquí arriba. Entonces cuando vas a observar, sacan al Puma de su caja y aquí lo embonan al telescopio. La luz del telescopio entra por aquí. Aquí hay una rueda de filtros que me permite seleccionar qué M, es decir, qué orden de interferencia voy a observar. Pasa por la rueda de filtros, aquí se refleja, y esto necesito que se refleje la luz para no tener, ¿no?, un eje óptico largo, entonces esto es nada más para cambiar la trayectoria de la luz. Y el Fabry vive aquí, este cuadrito, que no es mucho más grande que esto, ese es el Fabry, y ya después llega al detector. Entonces, este es el Puma. Los datos que arroja el Puma, que como les dije son estos perfiles para cada píxel en mi imagen, se trabajan, bueno, yo los trabajo con este software que tiene como añísimos, y de hecho tiene añísimos y es de los pocos softwares astronómicos que funciona en Windows, ni modo. Y este otro Sigal, que este sí funciona en Unix, bueno, se hizo para Unix, pues se puede correr con Linux, y bueno, estos dos son los que, ¿no?, con los que yo trabajo.
¿Y qué es lo que hacen? Bueno, como les dije, lo que yo obtengo de mis observaciones, mi cubo de información, lo puedo ver así, esta es información, esto es X y Y, o sea, esta es una imagen, y este perfil adentro de cada píxel, en el eje horizontal, esto es número de canales, y en el eje vertical es intensidad. Entonces, para cada píxel tengo un perfil, ¿no? Para mis 1024 por 1024 píxeles. Otro ejemplo, ¿no? Aquí tengo lo mismo. Pueden ver aquí, este es un perfil muy bien portadito, lo pueden ver así, es una gaussiana muy linda. Hay unos que no son tan lindos y esos suelen ser los más interesantes, porque lo que puedo tener, como tengo tan buena resolución espectral, es decir, puedo descomponer también mi perfil de emisión, que puedo tener componentes dobles que me hablen de movimientos, ya no solo relacionados con el hecho de que el gas le está dando vuelta a la galaxia, sino con movimientos que tengan que ver con, por ejemplo, explosiones de supernova, vientos estelares, o bien la presencia de otra galaxia, que eso es lo que yo trabajo sobre todo, interacción de galaxias. Entonces, este perfil que teníamos aquí, lo puedo ver así. Entonces, este continuo, esto que tenemos aquí abajo, esa es la luz que viene de las estrellas que están en mi galaxia. El gas ionizado me produce esta línea de emisión. Entonces, para poder aislar la M, o sea, escoger un valor del orden de interferencia de mi Fabry, meto aquí un filtro relativamente grande, ¿no? Que tiene un ancho de, puede tener entre 10 y unos 40 Armstrongs de ancho, pero es para aislar esta línea y que no entren otras lambdas debido a que M va cambiando. Entonces, así aíslo, con este filtro, aíslo el orden con el que voy a trabajar, y el fabrípero me va barriendo en 47 canales la cantidad de luz asociada con la línea en distintos puntos. Entonces, como les digo, este patrón, que depende de M, porque M va variando, puedo escoger una sola M poniendo este filtro que llamo filtro seleccionador de orden. Y, como también les dije, aquí aparece teta i, entonces para poder asociar a cada separación del Fabry una longitud de onda y por lo tanto una velocidad, pues tengo que calibrar mi observación en longitud de onda. Y para eso, cada vez que voy a observar, observo el objeto y después calibro usando unas lámparas que tiene el Puma integradas. Entonces, esta es la línea con la que vamos a trabajar. Ahora, ¿qué hacen los programas de reducción con esta línea? Bueno, el programa de reducción lo primero que hace es que toma este perfil para cada píxel y dice, toda la luz que yo tenga aquí abajo es continua. Te voy a construir una imagen con únicamente esta luz. Muy bien, entonces así se crea la imagen de continuo. Luego dice, ahora solo voy a tomar la luz que está aquí, en esta línea. Esa luz está asociada al gas ionizado que está emitiendo. ¿En qué, no? ¿En qué línea? En H alfa. Entonces aquí voy a tener una imagen de H alfa que vamos a llamar imagen monocromática. Luego lo que va a hacer es que a esta línea se va a fijar en el máximo y me va a decir, mira, tu máximo de emisión corresponde a tal longitud de onda, y esa longitud de onda, a partir de la información que tú me diste, que es la longitud de onda de H alfa en el reposo, te la convierto en una velocidad. Y además me voy a fijar en el ancho, altura media de tu perfil para decirte cuál es la dispersión de tu perfil, si es muy ancho o si es más delgadito. Y esto lo vamos a ver otra vez con esta galaxia. Entonces aquí tenemos la galaxia y esta imagen que vemos aquí, esta no le hagan caso, este es un reflejo, es un defecto óptico, un artefacto óptico del Puma, pero luego no lo ignoramos cuando hacemos el análisis. Pero esto que estoy viendo aquí, este es el disco de estrellas, es la luz de las estrellas que pasa por aquí. Estos son puras estrellas, no hay gas. Y entonces, ¿qué es lo que veo claramente? Pues el bulbo, donde hay un montón de estrellas viejas, muchas,
y veo este disco de estrellas y también veo cómo este disco se extiende más o menos formando esta elipse. Ese es el mapa del continuo. El mapa del continuo me dice dónde están las estrellas más viejas que están relacionadas con el potencial gravitacional global de la galaxia. El potencial global de la galaxia es el que hace que las estrellas, conforme pasan los millones y millones de años, se vayan acomodando en lo que llamamos el disco de estrellas viejas. Este es el mapa del continuo. Si ahora me fijo en la luz que viene únicamente del gas ionizado, esto es lo que obtengo. Esta es la imagen en H alfa. Primera cosa que vemos, pues no tengo emisión en el centro. Pues eso les dije, no hay gas en el bulbo, a veces hay, pero en esta galaxia no hay gas ionizado en la parte central. Luego lo que veo, esto que está más rojo, es lo que llamamos regiones H2, que son regiones, ¿no?, importantes, o sea, de tamaños importantes, de gas ionizado, hidrógeno ionizado por estrellas que se acaban de formar. Entonces, esto tiene que ver con regiones de formación estelar reciente. Y si se dan cuenta, parece que están dibujando brazos espirales. Unos que se van más lejos y que ya están medio chuecos, otros que están más cercanos. Entonces, este es el monocromático. Es la distribución de gas ionizado y también me da información de dónde se están formando estrellas en esta galaxia. Después, ahora sí, me fijo en el pico de emisión, estimo su longitud de onda, la transformo a velocidad y aquí tengo el mapa de velocidades, de la velocidad a lo largo de la línea de la visión. Entonces, esto va de 520 a 1112 kilómetros por segundo. Esta parte que tengo acá es la que rota más lento y esta es la que rota más rápido. Y finalmente tengo también el mapa del ancho del perfil. Y uno puede pensar, bueno, ¿para qué nos interesa conocer el ancho de un perfil? Bueno, una línea de emisión tiene un perfil, ¿no?, un perfil que tiene que ver simplemente con el hecho de que, como les dije, las líneas de emisión se forman porque los electrones se recombinan o bajan de un nivel, pasan de un nivel superior a uno inferior y emiten en una longitud de onda dada. Pero eso es si el átomo estuviera así sin moverse. Pero en primer lugar yo no tengo un átomo, tengo una nube de muchos átomos de hidrógeno que están a cierta temperatura y que se están moviendo. Entonces, cuando emiten luz, pues esa luz ya trae de por sí un efecto, vamos a decir, un efecto Doppler intrínseco relacionado con la temperatura que tiene el gas. Y entonces eso me ensancha el perfil. Este perfil también se ensancha por un efecto que llamamos perfil instrumental, que es el mismo instrumento que, digamos que pone de su cosecha para crear este perfil. Pero, además de esos anchos, yo puedo tener otro ancho que se deba a que, pensemos, yo estoy viendo un píxel sobre mi galaxia. En ese píxel, pues es una región, lo podemos llamar una parcela de gas. Y esa parcela de gas yo puedo estar midiendo que parte del gas se está alejando. Entonces eso me va a dar cierto valor para lambda. Pero a lo mejor en el mismo píxel también tengo gas que en lugar de estarse alejando así, puede que esté haciendo así, porque está haciendo, ¿no?, lo mueve un viento estelar. Entonces, lo que voy a tener es que mi perfil solo va a tener, ¿no?, voy a tener un perfil, pero ese perfil va a estar ensanchado porque tiene varias componentes de longitud de onda ahí metida. Entonces aquí no se ve tanto, pero estudiar regiones con un perfil, ¿no?, digo, ancho, con dispersión, por ejemplo, aquí veo que tengo una mayor dispersión, aquí también tengo mayor dispersión aquí y también tengo dispersión importante acá. Quiere decir que aquí tengo movimientos más allá del movimiento del gas alrededor del centro de la galaxia. Lo interesante es que parecen estar relacionados con algunas partes de los brazos espirales y esto tiene que ver ya con las partes externas de la galaxia, que en principio si la galaxia estuviera aislada, pues no tendría por qué tener un comportamiento raro. Pero el hecho de que aquí el ancho
que relaciono después con la dispersión de velocidad de sigma sea grande, pues me está dando información cinemática de lo que puede estar ocurriendo con esta galaxia. Entonces ya tengo así mis 4 mapas, y estos mapas, lo que yo hago después es estudiarlos con todo detalle y compararlos con imágenes que se toman en distintas longitudes de onda por distintos telescopios y con distintas técnicas. Entonces, la primera cosa que se hace, ¿no?, que solemos hacer es, a partir del mapa de velocidades a lo largo de la línea de la visión, que es esto, ¿no?, que están mis ojos, la línea de la visión, aquí está la galaxia, está el gas dando vueltas, y yo lo que mido es la componente de velocidad del gas que está dando vueltas a lo largo de la línea de la visión. Esta velocidad, que es la que yo mido, la tengo que descomponer para saber cómo gira el gas en el marco de referencia de la galaxia. Y este es el tipo de descomposición que tengo que hacer. Este es el ojo, esto que tengo aquí es el plano del cielo, la bóveda celeste. Aquí yo veo a la galaxia y la velocidad que yo mido, que es la velocidad a lo largo de la línea de la visión, es esta. Bueno, esta componente, que es la única que yo puedo medir, la llevo a este plano, y este plano es el que contiene al disco de la galaxia. Entonces, el plano que está aquí corresponde a el marco de referencia de la galaxia. Para este punto que yo veo en el plano del cielo, corresponde este punto en el plano del disco de la galaxia, y esta velocidad, este vector azul, lo voy a descomponer en 3. Componente radial, es decir, que va del centro de la galaxia hacia afuera o hacia adentro. Componente perpendicular, es decir, un gas que sale del plano de la galaxia, ya sea para arriba o para abajo. Y la componente tangencial, que es la que le está dando vueltas al centro de la galaxia. Entonces, mi vector azul lo descompongo en estos 3. Y si yo considero cómo hago la conversión de lo que yo mido en el plano del cielo con lo que yo mido en el plano de la galaxia, llego a estas relaciones. R mayúscula es el radio del centro de la galaxia al punto donde yo estoy midiendo la velocidad en el disco de la galaxia. Es esta R, es este vector, que está relacionado con esta ρ. Esta ρ es la distancia del centro de la galaxia al punto que yo veo en el plano del cielo. Y está relacionada con esta phi. Phi es el ángulo que forma esto que llamamos línea de nodos, que es donde el plano de la galaxia se cruza con el plano del cielo. Entonces, a partir de esta recta, en el plano del cielo yo mido el ángulo que forma este vector ρ con esta recta, este es phi. En el plano de la galaxia lo que mido es el ángulo que va de la misma recta, pero a este vector R mayúscula, que es teta, y obtengo esto. Y aparece también que I, esta I es la inclinación entre el plano del cielo, que es perpendicular a la línea de la visión, y el plano de la galaxia. Si yo hago mi descomposición considerando todas estas componentes, estas 3 componentes, tengo que la velocidad que yo observo tiene una componente tangencial que depende de este ángulo teta, la componente radial que depende del seno del mismo ángulo y la perpendicular. Entonces digo, chispas, ¿cómo a partir de esto que observo voy a conocer todas estas 3 componentes? Y aquí viene nuestra primera aproximación. Si yo estoy observando una galaxia espiral aislada, que vamos a decir está bien portada, o sea, el gas nada más le está dando, y las estrellas le están dando vuelta al centro de la galaxia, entonces yo puedo decir, bueno, la velocidad radial y la velocidad perpendicular comparadas con esta velocidad, que hace que el gas le dé vuelta al centro de la galaxia, pues son despreciables, y entonces ya mi expresión la reduzco a esto. Es una aproximación como muchas aproximaciones que hacemos en física, se valen, nada más que no hay que olvidarlas, y eso es lo importante. Entonces ahora sí ya tengo la relación entre la velocidad que observo y la velocidad tangencial en el plano de la galaxia, que puedo escribir ahora de esta manera.
Esto es lo que llamaríamos la velocidad tangencial o velocidad de rotación de la galaxia en función de la que yo mido. Y la posición del punto está dada por esta teta y la inclinación entre el plano del cielo y el plano del disco de la galaxia. Y a partir de eso obtengo la curva de rotación. Acuérdense, yo lo que medí y lo que obtuve fue un mapa de velocidad a lo largo de la línea de la visión. Entonces aquí tenemos distintos ejemplos. Si mi mapa de velocidad se viera así, la curva de rotación asociada, usando la expresión que acabamos de ver, tendría esta forma. El lado con velocidades positivas tendría esta forma, el lado con velocidades negativas respecto a este centro tendría esta forma. Yo puedo superponer ambos lados y lo que tengo como curva de rotación es una recta. Esto, recordemos, es radio y esto es velocidad tangencial. Algo que gira así, ¿qué es? Es un cuerpo rígido. Entonces, un cuerpo rígido, si yo tuviera un plato, ¿no?, de cerámica dando vueltas en el cielo y le midiera las velocidades, obtendría un mapa de velocidades de este tipo, que me daría esta curva de rotación. Ahora, así no son las curvas de rotación ni los mapas de velocidades. Aquí tengo otro mapa de velocidades que tiene una parte que sí se comporta como cuerpo rígido, que sería esta, que son los colores que son paralelos entre sí, pero luego tengo una disminución que es más o menos kepleriana. ¿Se acuerdan? La disminución kepleriana es la que ocurre en el sistema solar. ¿Qué me dice? Mientras más lejos estés tú del centro, donde tengo la mayor cantidad de masa, que es el Sol, la velocidad de tus planetas es menor. Eso es. Y entonces, si yo tuviera disminución kepleriana, este sería mi mapa de velocidad. Eso no es lo que vemos tampoco. Esto tiene mayor contribución de cuerpo rígido y una disminución no tan importante como la kepleriana, pero ¿no? Vemos aquí, esta es la parte de cuerpo rígido y esta es la disminución conforme el radio aumenta. Tampoco es lo que observo. Lo que observo es más o menos algo así. Entonces, un mapa de velocidades así va a tener una curva de rotación del lado rojo, así, del lado azul, así, y cuando yo la superpongo, tienen esta forma. Esta es una curva de rotación que empieza rotando como cuerpo rígido, generalmente se asocia al bulbo de la galaxia, incluso a la barra, y luego tengo esto. Esta meseta es la que llevó a que Vera Rubin y sus colaboradores y Albert Bosma, con observaciones en H1, dijeran, aquí hay algo extraño. Si yo miro la luz, la mayor parte de la luz de una galaxia está acá, entonces mi curva de rotación tendría que disminuir así, pero no lo hace, se sigue, ¿no? Se sigue con un valor constante, y eso solo lo puedo explicar si mi galaxia, compuesta de estrellas y de gas que yo veo, tiene un halo de sepa Dios qué, que para no decirle sepa Dios qué, le llamamos materia oscura, que suena más elegante. Entonces, ese es el origen de la materia oscura. Un ejemplo de curva de rotación, otra vez regresamos a nuestra galaxia, 3521, este es el mapa de velocidades, y esto es algo que hace ADOC, que a mí me gusta mucho, el programa de reducción, es que tú tienes tu curva de rotación, escoges los puntos que vas a usar para calcular la curva de rotación, y aquí te la grafica. Entonces, este eje es distancia, y estos ejes son velocidad. Entonces tú puedes ir viendo, de hecho uno va poniendo el cursor por aquí, y aquí te va diciendo en qué parte de la curva estás. Y así puedes conocer, si de repente tengo cosas raras, si es un error en la manera en que trabajé los datos, o si en serio hay algo raro en esta galaxia que hace que la curva de rotación tenga este comportamiento. Entonces la curva de rotación, ya cuando no considero puntos, sino que saco un promedio, tiene esta forma. La parte con velocidad arriba de lo que llamamos la velocidad sistémica de la galaxia y el otro lado. Al superponerlas veo algo interesante. Ya no se parece a los ejemplos, porque los ejemplos son casos ideales. Lo que tengo es que en esta parte
no tengo información. Pues no tengo información porque vimos en el mapa de H alfa que en la parte central de la galaxia no había emisión, pues no hay emisión, no tengo puntos. Y después ya tengo. Y lo que veo, vamos a fijarnos primero en este lado, los puntos rojos. Como que presentan ciertas oscilaciones chistosas, llegando aquí hay una disminución, y luego como que sube, y luego hay un hueco, y luego aquí las barras de error aumentan, aquí hay algo raro, y luego se va para abajo. Las azules, pues también como que tienen ¿no? Oscilan, suben un poquito, bajan, y luego se van para arriba. Nosotros interpretamos el hecho de que a partir de este punto, la curva, al superponer ambos lados, no sea simétrica, con que las partes externas de la galaxia están siendo perturbadas por algo. No vemos qué es, pero algo las está perturbando. Y estas pequeñas oscilaciones de cada lado, si una se fija, como les enseñé en el programa, ¿no? Si voy viendo cada una de las estructuras de la galaxia y los puntos en la curva de rotación, estas oscilaciones están asociadas con el paso del gas por los brazos espirales. Entonces, eso es lo que podemos ya inferir desde acá. ¿Sí? Ahora, la curva de rotación, como les digo, pues nos dice que la velocidad permanece plana a partir de cierta distancia. Aquí les voy a dar ejemplo de este sí es un par de galaxias que llamamos tipo M51 porque tenemos una galaxia espiral muy bonita, la llamamos de gran diseño porque tiene unos brazos espirales súper bonitos y aquí tiene una compañera. Se cree que esta compañera, la manera en que esta compañera está perturbando a la grande es como le está dando pataditas que hacen que esta estructura espiral se mantenga. Este es el mapa de velocidades de las dos galaxias y nos vamos a fijar en la curva de rotación de esta galaxia. Entonces, ya esta galaxia, esta imagen es puro H alfa, puro gas ionizado. Y aquí tengo un lado de la curva y aquí tengo el otro lado de la curva. Y lo que tenemos aquí es que a distintas regiones sobre la galaxia le puedo asociar distintas estructuras y comportamientos en la curva de rotación. Y luego ya la superpongo y digo, bueno, sí, hay cosas, todas estas oscilaciones relacionadas, por ejemplo, con brazos espirales, aquí otro brazo espiral, la región que llamamos interbrazo entre los brazos espirales, pero yo puedo decir a grandes rasgos que esta es mi curva de rotación obtenida con el hidrógeno ionizado. Pero resulta que esta galaxia, déjenme irme para acá, también se observó con una antena y obtuve la imagen del gas frío, que llamamos gas neutro, que es este envolvente. Si yo observo la distribución del gas frío, el hidrógeno neutro, alrededor de las dos galaxias, veo que tienen un envolvente en común. El hecho de que tengan un envolvente en común quiere decir que estas galaxias ya llevan un buen rato interactuando, porque cada galaxia tiene su propio disco de H1, pero si ya se fusionó en uno solo, esto quiere decir que la interacción ya lleva un rato. Ahora, con esta información en H1, yo puedo complementar mi curva de rotación de H alfa con la de H1 y veo que hasta este punto la curva de rotación permanece plana y luego decrece. Entonces aquí dos cosas interesantes. Curva de H1 y de H alfa coinciden, después tengo este valor y a partir de aquí disminuye. Yo dije, las galaxias parecen que tienen una curva de rotación que es una meseta. ¿Por qué de repente esta disminución? Lo que se piensa es que esta disminución tiene que ver con el hecho de que ya mi disco de gas asociado a esta galaxia pues se ve afectado por el gas que tiene esta otra, que finalmente es un envolvente común. Entonces, ya que tengo yo esta información, digo, bueno, me voy a quedar únicamente con los puntos que llegan hasta acá, porque estos puntos ya me están hablando de un fenómeno que no tiene que ver con el potencial gravitacional total de la galaxia. Entonces, lo que hago es que, déjenme regresarme, no. Lo que hago es construir
una curva que llamo de multilongitud de ondas, entonces esta parte es H alfa, esta parte es H1, y lo que yo hago es decir, si lo que es responsable de la rotación de mi galaxia es únicamente la componente estelar, es decir, las estrellas son las que hacen que la galaxia se mueva como se mueve, entonces yo lo que hago es medir cuánta luz tienen estas estrellas y lo grafico en una cosa que llamamos perfil de brillo superficial. Lo que veo, esto es radio y esto es cantidad de luz. Lo que veo es que conforme me alejo, la cantidad de luz disminuye. Entonces, si yo pienso que la cantidad de luz está asociada a la cantidad de masa, pues esto es un poco como si el Sol estuviera aquí y aquí pues ya casi no tengo nada. Entonces debería observar una disminución kepleriana como la del sistema solar, pero ya vimos que no es el caso, ¿no? Ya vimos que esto se mantiene así. Entonces, lo que hago es decir, bueno, si yo solo considero las estrellas y la luz que convierto en masa, en una distribución de masa, la convierto, ¿no? Usando Poisson, la convierto en, ¿no?, un potencial y a ese potencial le mido qué velocidad le imprimiría a las estrellas, tendría una curva de rotación de este tipo. Esta es la curva de rotación producida por las estrellas. Esto es lo que producen las estrellas y esto es lo que yo mido. No. Si yo me fijo ahora en el gas neutro, si además a las estrellas le sumo el gas neutro, pues el gas neutro contribuiría con esto, entonces mi curva de rotación pues andaría por aquí. Sigo sin poder reproducir lo observado. Para poder ajustar lo observado, tengo que meterle una componente de quién sabe qué, que se llama materia oscura, que tiene esta forma. Esta forma, que es la forma del halo de materia oscura, está dada por esta expresión. Esta es la distribución de densidad en función del radio, y esta distribución de densidad lo convierto en un potencial. Tengo un montón de parámetros libres aquí, ¿no? Tengo, aquí está mi alfa, beta y gamma y C. Entonces, yo puedo variar cada uno de estos, por ejemplo, aquí tengo dos tipos de halo, uno que se llama pseudoisotérmico, donde esto es alfa, beta, gamma y C. Este es C, alfa, beta y gamma. Navarro, Frankie, White, C vale 0, alfa vale 1, beta vale 3 y gamma vale 1. Y uno va a decir, bueno, ¿y esto qué me dice? Bueno, un halo pseudoisotérmico es una bola de materia oscura cuya distribución decae con el radio suavemente. Mientras que el Navarro, Frankie, White tiene un pico, ¿no?, o sea, está muy concentrado en el centro y luego disminuye de manera más importante. Ahora, acuérdense que estamos tratando de modelar algo que no vemos, sino que solo podemos inferir de la manera en que se mueven las galaxias. Entonces, pues uno dice, chispas, ¿a cuál le creo? ¿Cuál no? Entonces lo que hacemos es correr, ¿no?, hacer distintos ajustes con distintos tipos de halo, con distintos valores de lo que llamamos cociente masa-luminosidad, que me permite transformar la luz de las estrellas en masa de las estrellas. Y esto puede ir, ¿no?, desde valores menores que 1 a valores pues casi cercanos a 5, por ejemplo. Entonces tengo que jugar con distintas cosas para tener el mejor ajuste. Para la mayoría de las galaxias de disco, esta que está poco perturbada y las que están aisladas, generalmente cuando uno hace este ajuste, el halo que mejor se ajusta es el pseudoisotérmico. Pero cuando uno hace simulaciones cosmológicas de cómo se formó la estructura, las galaxias, los halos de materia oscura, y lo que vemos hoy en día, las simulaciones reproducen halos que tienen esta forma. Entonces, ese es como, y ha sido, en algún momento realmente era así un pleito mala onda, entre los observacionales que decíamos, pero esto es lo que ajusta las observaciones, y quienes hacían modelos, simulaciones numéricas que decían, esto arrojan las simulaciones. Pleito, hasta que, pues ya, o sea, ya no había manera de decir, es que observamos con mejores telescopios y mejores técnicas, y sigue pasando lo mismo.
Y del lado de las simulaciones, ¿qué empezó a pasar? Pues también mejoró el poder de cómputo, la resolución, el número de partículas de mis simulaciones, y se empezaron a dar cuenta que para escalas grandotototas, para halos de materia oscura muy grandes, como los que contienen miles de galaxias y que se llaman cúmulos de galaxias, para eso sí Navarro, Frank y White sirve. Pero cuando te vas a una galaxia chiquita, deja de funcionar. Entonces eso es algo que podemos hacer, ¿no?, con la cinemática de galaxias. Y bueno, yo ahora me doy cuenta que preparé un curso como de 2 horas y pues no, tampoco se trata de abusar, pero en realidad esto nada más les da una muestra de lo que se puede obtener usando las observaciones interferométricas de el Fabry-Perot, o sea, obtener la curva de rotación, pero, ojo, lo pueden decir ustedes, a ver, mucho, ¿no?, toda la explicación de obtener información cinemática en 2 dimensiones para reducirnos a una curva de rotación donde tengo información a lo largo de una sola, ¿no?, dirección espacial, pues no tiene mucho chiste, ¿no? Bueno, entonces rapidísimo así les enseño que en realidad sí, la curva de rotación la sacamos, la analizamos, pero sobre todo nos va a servir para obtener lo que llamamos un mapa de rotación modelo. Entonces, tengo mi curva de rotación, le ajusto una función analítica, a esta función analítica, así como les enseñé, yo tengo una curva de rotación, le asocio un mapa de velocidades, a esta curva analítica le asocio un mapa de velocidades modelo para cada galaxia, cada una de estas galaxias, sustraigo lo que observo de lo que modelo y obtengo el mapa de velocidades residuales. Donde mi velocidad residual es cercana a 0, quiere decir que la gran parte de la galaxia que está en blanco tiene movimiento circular como el que yo había predicho para galaxias espirales aisladas, igual acá. Cuando me alejo del 0 y tengo, por ejemplo, aquí rojo, aquí azul, aquí rojo, aquí azul, tengo unas componentes importantes de velocidad que no es de rotación. Y entonces digo, lo que yo veo es que en esta parte del brazo y en esta parte del brazo de mi galaxia hay más componentes de movimiento. ¿Con qué podrán estar relacionadas? Pues con el hecho de que, si me regreso, esta galaxia tiene entre esta galaxia y entre esta otra hay un puente de material, y este lado, este brazo espiral se está empezando a estirar para volverse lo que llamamos una cola de marea. Para esta otra lo mismo, aquí ya se está deformando y aquí lo que tengo es formación estelar muy muy intensa producida por el encuentro. Entonces ya nada más, mientras doy mis conclusiones, les muestro toda la información que podemos obtener de los mapas y que más adelante podemos comparar, esto me lo salto, con las observaciones en otras longitudes de onda. Esto es el ultravioleta cercano, el ultravioleta lejano, esto es el óptico, esto que tenemos aquí es el infrarrojo, infrarrojo medio. Entonces yo puedo ir viendo ciertas características cinemáticas, asociarlas con, por ejemplo, donde va a iniciar el brazo de marea y el puente de marea, tengo una región donde se están formando muchas estrellas. La formación estelar está confinada por una cuestión dinámica. Entonces, bueno, esto era nada más. Este es también muy bonito porque también en H1 vemos que pues, estas galaxias también comparten un envolvente, de hecho tienen esta cola larga, lo que quiere decir que el encuentro pues ya lleva un rato. Los encuentros toman mucho tiempo, las galaxias se encuentran, se acercan una primera vez y luego vuelven a alejarse, se acercan un poquito más, entonces cada vez que se acercan se deforman y van compartiendo este disco de gas neutro. Y bueno, la próxima vez que Ignacio me invite, pues sigo con la segunda parte de estos análisis cinemáticos porque realmente se puede obtener mucha información y cosas que uno cree que ve o que puede determinar a partir de la morfología
de las galaxias, cuando les mides la velocidad, dices, no, esto no tiene nada que ver con lo que creo que veo únicamente en la imagen directa o la foto de mi galaxia. Entonces la información cinemática nos permite conocer mucho más del pasado, del presente, pero también de lo que va a ocurrir con, por ejemplo, pares como estos, que eventualmente, seguramente, van a fusionar. Y eso es todo. Gracias. Bueno, pues antes de pasar a la sesión de preguntas, le agradecemos a la doctora. ¿Preguntas, dudas? Gracias. En este interferómetro de Fabry-Perot, hay estos 49 canales. ¿Cuál es la separación en longitud de onda de uno al otro? Pues es como es que depende de la longitud de onda en la que estés observando. Para H alfa, tú piensas que tienes son 47 canales y son 20 Armstrongs, entonces es medio Armstrong. Ok, muy bien, gracias. ¿Más preguntas? Hola, profesora. Hola. Yo nada más quería preguntar, no sé si es una pregunta así muy sencilla o algo así, de por qué a medida que nos vamos alejando de los radios, vemos que las incertidumbres o los errores van creciendo tanto. O sea, en los mapas que había mostrado. Ajá. Bueno, eso tiene que ver con que tienes menos puntos. Entonces, basta con que sus valores difieran en, no sé, un porcentaje dado, la barra de error va a ser mucho más grande que si tengo muchos puntos, en los radios internos tengo muchos puntos, entonces, ¿no? Al promediar, no tengo, o sea, además son valores, es más fácil, de hecho aquí lo puedes ver, ¿no? Tienes, por ejemplo, bueno, aquí no, en las partes, aquí adentro también tus barras de error van a ser grandes. Aquí es donde tienes menos barras de error, pues porque tienes más puntos y porque no te has alejado tanto de de las partes del centro, donde aquí tú ya tienes efectos de la interacción y ahí ¿qué va a pasar? Tus velocidades van a ser, ¿no?, intrínsecamente distintas. Cuando saques el promedio, pues tu barra de error, ¿no? Porque la barra de error la obtienes a partir de, tomo el promedio y pues mides la distancia entre un punto y el otro. O sea, cada quien saca su curva de rotación promedio de manera distinta, pero muchas veces lo hacemos así. Va, muchas gracias. Pero es por eso. Va, gracias. Muchas gracias por la plática. Yo tengo dos dudas. Una relacionada con la que dijo Marcus. O sea, si nosotros viéramos alguna otra longitud de onda que no sea H alfa, que estuviéramos interesados de casualidad, ¿el rango en Armstrongs varía? ¿Es más grande? ¿Es más pequeño? ¿O? No, porque, bueno, acuérdate que el orden, o sea, cuando tú, al Fabry-Perot, cuando tú observas, tú le tienes que decir qué orden de magnitud, Okay. en qué orden de magnitud estás observando. Por ejemplo, para el Puma, el orden de interferencia en el cual vas a observar H alfa es de 305. Entonces esa es la M que aparece. Entonces ahí estás cargando ese 305. Pero por ejemplo, vamos a suponer que quieres observar O3, ¿no? 5007. Entonces 5007 pues vas a tener un orden distinto. Lo vas a meter en tu, ¿no?, en tu expresión y el mismo Fabry te va a decir, mira, el intervalo espectral libre, aunque cambie, o sea, perdón, aunque no cambie, que va a ser de 900 y tantos kilómetros por segundo, o sea, no tiene caso que yo te barra los 47. Porque no vas a ver. Porque Okay. no vas a ver prácticamente diferencia de uno a otro. Entonces, por ejemplo, O3, en lugar de barrer 47 canales, barres 20. Ok. Y relacionado con eso, mencionaba que se usa un filtro medianamente ancho, o sea… Seleccionador de orden. Para poder… ok. Entonces funciona de esa manera, ¿no? O sea, le ponemos el filtro para poder saber hasta dónde queremos llegar de la información que vamos a obtener del objeto que estamos observando.
o cómo? Sí, porque por ejemplo, pues tú nada más en la expresión, ¿no? Ve cambiando m, Ujú. ¿no? Y todo lo demás, es más, si quieres pon coseno de teta i igual a 1, y tú ve variando o sea, vas variando m y vas viendo a qué lambda corresponde. Entonces, por ejemplo, cuando el objeto que estamos observando tiene una velocidad sistémica tal, tu filtro seleccionador de orden, los que hay en San Pedro, tienen un ancho a veces como de 70 Armstrongs. Y el problema es que te entran, no solo te va a De entrar todos. el orden de H alfa, sino que resulta que los órdenes contiguos son los nitrógenos. Ujú. Y a veces hasta te pueden entrar ciertas líneas del cielo. Y entonces ya Sí, tienes sí. un lineario loco, o sea, es mucho más difícil determinar bien H alfa. Entonces lo ideal es tener un filtro seleccionador de orden que realmente se restrinja a H alfa. El mejor ancho es de 10 Armstrongs, ahí Ujú. seguro, ¿no? Digo, a menos que si tu objeto se está moviendo como loco, tampoco puede ser tan chiquito porque se Sí, queda no fuera. vas a ver, ¿no? Ajá. Entonces, digamos 15, pero Bueno, muchas gracias. no, ¿de qué? Gracias por la plática, doctora, estuvo muy interesante. Mi pregunta va en el sentido, ¿puede volver a mostrar la imagen del espectro? Casi del inicio. A ver, me voy por favor. Ujú. Mi pregunta va en el sentido de que si el Doppler afecta en la misma medida a todas las líneas. Si no es así, o sea, ¿cómo es que tienen como que la certeza de que, por ejemplo, ahorita que veamos, por ejemplo, H beta, hay como de igual unas líneas muy parecidas al lado izquierdo, pero casi muy cerca? ¿Cómo se tiene la certeza de que esa realmente es H beta? Bueno, en realidad, cuando tú trabajas con espectros, pues tienes que calibrarlos, ¿no? Entonces, tú tienes un espectro e inicialmente, pues, no sabes esto, no sabes lambda, nada más tienes estas formas. Pero cuando tú observas tu objeto, al mismo tiempo observas otro objeto que tú llamas un calibrador, que hay estrellas espectrofotométricas que no solo te sirven para calibrar cantidad de luz, sino también longitud de onda. O bien en tu instrumento tienes lámparas que emiten, por ejemplo, lámpara de sodio, lámpara de hidrógeno, entonces tú ya sabes exactamente qué longitudes de onda vas a tener. Entonces, tomas tu espectro del objeto y luego tomas el espectro de tu lámpara y entonces donde haya caído H alfa, que tú ya sabes dónde está el H alfa de tu lámpara, y también vas a ubicar H beta, entonces conoces esa diferencia y la comparas con la que tienes en tu espectro. ¿Okay? Eso es otra manera de hacerlo también, digo, en el universo local, es decir, bueno, H alfa, ¿no? Vale 6500, ¿no? 62.78 Armstrongs y sé que oxígeno 3 es 5007. Entonces, para ubicarlas, una manera más pedestre es decir, ok, la más brillante es H alfa, le resto para ubicar más o menos dónde anda. Imagínate que no sabes nada de esto, ¿no? Pero digo, esto es H alfa, ¿no? Seguro. Entonces digo, a esta, ¿no? Y digo, ¿qué otra, después de H alfa, qué otra línea es muy brillante? O3, ¿no? Entonces vas viendo, comparando, ok, de aquí, acá, si en serio este es O3, entonces la diferencia debe de ser de tanto. Y después, entonces, y si este es efectivamente O3 y este chiquitín es H beta, vuelvo a medir y así voy comparando. Es como la manera pedestre. En realidad lo que tú haces es calibras. Cada vez que observas, calibras. Y entonces ya tienes, ¿no?, esa información y cuando tú ya quieres obtener, digamos, el eje horizontal, o sea, la información en longitud de onda, pues ya, generalmente en los programas les dices, mira, esta es mi calibración, ¿no? Generalmente les tienes que dar como un punto cero y ahora, ¿no?, ahí empieza tú a ver. Pero sí es, bueno, en algún momento fue sumamente problemático cuando se trabajó o se empezó a trabajar con los primeros espectros de cuasares. Porque ahí tenían las líneas, pero como estaban tan corridas al rojo, la gente no sabía qué eran, ¿no? Entonces ahí sí decían, ¿no?, le restaban, le sumaban, ¿no? Sí. Entonces fue hasta que alguien dijo, oigan, ¿y qué tal si están muy lejos?
Entonces sería eso. Gracias. Nos da tiempo para una pregunta, bueno, dos preguntas. Maestra, buenas tardes. Una pregunta, en los últimos diagramas donde está la parte de interacción, bueno, no sé, alcanzo a notar que la diferencia entre la parte azul y la parte roja es como muy abrupta, como que está muy azul y no se ve un desvanecido, se ve completamente abrupto. Entonces, la pregunta es si el punto en donde está ese cambio drástico de colores correspondería a algo así como un radio de marea. Todavía es más adelante. El morfocinemático. Sí. Bueno, en esos, por ejemplo, se ve como muy abrupta esa separación entre el color azul, como azul rey, y el rojo. Entonces, si a lo mejor en esa parte que sabemos que es por el puente de interacción. El azul entre este y este. No, en la misma ¿en galaxia esta? derecha, exacto. La diferencia entre la zona azul y la zona roja, al menos yo la percibo como muy abrupta esa diferencia entre colores. ¿Te parece? Entonces, ver si en alguno A de ver. esos puntos coincide con un radio de marea en particular o por qué A ver. podríamos distinguir esos colores. Pues, o sea, porque fíjate, es que aguas, porque me escogí una escala de color cero intuitiva. La velocidad máxima es la verde y luego es la amarilla y vas amarilla, naranja, rojo, morado, azul y luego esto está acá. Entonces, a mí no me parece tan abrupto. Bueno, no sé, como ¿Lo que que nada más están se muy distingue mucho pegados? la parte de la zona azul y luego se pasa completamente a la parte roja. Pues es que, o sea, no, a ver, pero es que acuérdate, mira, azul claro es este. Y luego va azul morado, luego fuchsia, rojo. O sea, de hecho, cuando tú tienes un gradiente de velocidad suave como este, a lo largo de tu eje mayor, dices que es un gradiente suave asociado con un disco en rotación. Pero no me salta como abrupto, pero te digo, es que a lo mejor es el código de colores que en serio está infame, pero por ejemplo, a ver, aquí, es el mismo. Aquí esto está más decente, ¿no? Sí, es que sí, tengo que cambiar el código de colores. Bueno, pero ¿alguna de esas zonas de transición coincide con este radio en donde afecta hasta cierto punto la interacción todavía de la otra galaxia? No, en realidad donde ves eso es precisamente, no tanto en el mapa de velocidades, sino en estos. En los donde tienes, aquí claro, o sea, esto ya no lo pude platicar, pero esto corresponde a un radio al cual creemos que hay algo así como corrotación, es decir, que está relacionado con la velocidad con que la compañera le está dando vueltas a esta. Entonces está induciendo una perturbación gravitacional que obviamente te confina las estructuras de marea a la parte externa de este circulito, sobre todo aquí se ve, pero también tienes que, donde tienes dispersión de velocidad importante, sobre todo de este lado, también parece estar asociada con esta elipse, y más adelante vemos que ese elipse, que es lo que les platicaba, en el ultravioleta, o sea, el máximo de emisión en ultravioleta, o sea, donde tienes la formación estelar más importante, cae justo ahí donde la compañera le está dando de pataditas, y la hipótesis que nosotros lanzamos en este trabajo es que las pataditas son tales que te confinan el gas a esta elipse, y en esta elipse se forman las estrellas. Entonces, y lo mismo, por ejemplo, esto ya es infrarrojo, y esto está súper bonito, porque primero ves una barra, y luego ves ya cómo este brazo, porque estas son estrellas, pues deja de ser espiral, se está empezando a hacer como de espiral, está como volviéndose el eventual puente de marea, que ves en H aquí. Y de hecho también lo ves en la imagen
que es de Hubble, que aquí está. Se alcanza a ver todo. Si juegas con el contraste, tú ves aquí el puente de estrellas. Aquí tienes la cola de marea, de aquí tienes un montón de formación estelar, pero solo confinada a esta parte. Y luego tienes, aquí tienes un montón de polvo y aquí otra vez otra cola de marea. Entonces todo eso lo ves en esos mapas de velocidades. Y luego lo comparas con las imágenes directas y dices, ah, pues sí. ¿No? Así es como sacamos esta idea de que estás confinando la formación estelar a esta parte. Okay, vale. Gracias, maestra. No, ¿de qué? Muchas gracias, doctora, por la plática, se lo agradezco. Y bueno, mi pregunta es respecto a que, por lo que al menos se mostró ahorita en la presentación, es realmente bastante morfológico, al menos este tipo de obtención de velocidades y demás. Entonces mi pregunta va en el sentido de cuando ya no podemos alcanzar a percibir realmente la forma de la galaxia, o sea que ya sean objetos ya realmente bastante lejanos, más o menos así como a qué zeta estará más o menos ya galaxias que ya no podamos realmente poder percibir por su morfología, su velocidad. Bueno, con los instrumentos que se tienen actualmente, se llegan a observar galaxias y les puedes medir la velocidad hasta como un zeta de 3. Y el instrumento que se usa es uno que está en el VLT en Chile, que se llama Symphony, y con Muse, que también están en el VLT en Chile. Sé que el Keck tiene también el suyo, pero digamos que quien ha hecho más estudio de rotación, de movimiento de galaxias a zetas altos, es Gensel, el que se ganó el premio Nobel por el agujero negro de la galaxia, por medir las velocidades de las estrellas alrededor del agujero negro de la Vía Láctea. Pues, creo que de hecho él diseñó Symphony, que es una IFU, o es una unidad de campo, ¿no? De unidades integrales de campo que observen el infrarrojo, que además usa óptica adaptativa. Nada más que ya esos zetas y la manera en que ellos lo hicieron era o sea, haz de cuenta que, imagínate una galaxia tan lejana que tienes prácticamente como 4 píxeles, ¿no? Okay. Y en cada píxel tienes una velocidad. Entonces decir de ahí, sí, esto es un disco en rotación, lo que ellos hicieron fue modelar un disco en rotación, mandarlo a z igual a 3, simular sus observaciones y decir, este disco en rotación se vería así. Entonces es una manera de decir, sí es cierto, pero también podría haber llegado otra persona, y de hecho con quien yo trabajo en París, es de los que dice, no le crea a Gensel. Entonces él decía, bueno, ¿y qué tal si de que en lugar de ser un disco en rotación, tienes 2 galaxias así, pero te las llevaste tan lejos que en tus 4 píxeles caen de tal manera que puedes asociarles un disco en rotación, cuando en realidad son 2. Pero, pues sí hay manera. Pero al final eso es lo que haces en la astronomía observacional, vas lo más lejos que puedas, ¿no? Y entonces con Symphony es a ver hasta dónde llegamos, y si como que dudamos, pues entonces empezamos a meter toda esta maquinaria que tiene una justificación física, pero también no tiene una interpretación única. Vale, muchas gracias, doctora. Buenas tardes, muy interesante la plática. Quería preguntarle, que mencionó que igual trabajaba de vez en cuando con galaxias irregulares, entonces mi duda era cómo difería su curva de rotación en compararla con la de las galaxias espirales, y qué tanta dominancia tiene la materia oscura sobre estas al comparar cómo se comporta esa curva. Ya, bueno, el trabajo que yo he hecho es, en galaxias irregulares tipo nube de Magallanes. No hemos hecho la descomposición, eso sí no lo hemos trabajado. Lo que trabajamos sobre todo, y eso es algo interesante, por un lado, usando Fabry-Perot, Mónica, que es estudió aquí, hizo aquí el doctorado y ahora está en Estados Unidos. Ella estudió los remanentes de supernova, pero aprovechando, sacamos la cinemática de la galaxia.
Y era muy interesante porque la curva de rotación, cuando mandamos al referee, nos dijo, oigan, aguas. Su interpretación de la velocidad, justo esto, ¿no? La velocidad que les dije. Observo una velocidad a lo largo de la línea de la visión y la estoy descomponiendo considerando que ni la radial ni la perpendicular son importantes, solo la tangencial. En las galaxias enanas, de disco enanas, y más en esta que tenía formación estelar importante en la parte central, se dice que la parte central de la galaxia, de tu curva, no está soportada por la rotación, sino que la curva, el movimiento de tu gas lo está dando la presión de esta formación estelar en curso. Entonces tu interpretación y tu obtención de la curva de rotación, pues no es la misma. Entonces sí le tuvimos que trabajar, y ahí hay una gran diferencia en ese caso, porque si tu galaxia no tiene tanta masa, el efecto de la presión por los vientos estelares, por estos fenómenos asociados a formación estelar en curso y reciente, pues sí, el efecto sobre el gas tiene una repercusión en la curva de rotación que obtienes. Ahí sí, hay que tener cuidado. Y por lo tanto, si tú haces la descomposición, pues también aguas, ¿no? Ok, muchas gracias. No, ¿de qué? No hay más preguntas, porque ahora sí fue la última. Pues agradecemos muchísimo a la doctora. Hago lectura de la constancia. El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Escuela Superior de Física y Matemáticas, otorga la presente constancia a la doctora Isaura Fuentes Carrera por la presentación de la conferencia Cómo se mueven las galaxias, aplicaciones astronómicas de la interferometría Fabrit-Perrot de Barrido, por parte del Coloquio de Astrofísica, Ciudad de México, 24 de marzo del 2025. La técnica al servicio de la patria, firma el doctor Miguel Neri Rosas, director del ESFEM. Le damos un aplauso a la doctora nuevamente por invitar. Y obviamente está invitada nuevamente para que nos termine de contar todo lo que no nos contó. Como ven, la doctora tiene un abanico de trabajo, así que estudiantes que estén interesados, acérquense con la doctora. Yo creo que trabajo sobra, ¿no? Perfecto. Pues muchísimas gracias a las personas que nos siguieron en las redes sociales y los invitamos al siguiente coloquio, que será en abril 24. Si no, les estaremos informando por las redes sociales. Muchísimas gracias y tengan muy bonita tarde. Hasta luego.